Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María, del subsector de GBV, y hoy les hemos preparado este pequeño video para darles recomendaciones de cómo abordar la violencia basada en género en cuestionarios con población refugiada migrante, tanto en tránsito como en destino. Les vamos a dar definiciones y tips específicos para hacer esas preguntas que intenten indagar por el riesgo de violencia basada en género al que se ven expuestas las personas encuestadas. Entonces, nuestro punto de partida es la definición. ¿A qué nos referimos con violencia basada en género? La violencia basada en género es un término genérico de un acto que causa daño y se perpetra en contra de la voluntad de una persona y el agresor lo hace debido a que la víctima sobreviviente no se comporta o no actúa o no luce de acuerdo a lo socialmente atribuido a hombres o a mujeres. Generalmente, la mayoría de las sobrevivientes de violencia basada en género son mujeres y niñas, y en segundo lugar, tanto hombres o mujeres de orientación sexual diversa o personas con identidad de género diversa. Y también reconocemos que los niños y en menor medida los varones heterosexuales también pueden ser víctimas de violencia basada en género. En términos muy simples, nosotros los especialistas de violencia basada en género reconocemos 6 tipos mutuamente excluyentes de la violencia basada en género, pero hoy abordaremos 4 categorías generales. La primera es la violencia sexual, que engloba tanto violación sexual como agresiones sexuales, acoso sexual, la violencia física, pero esa violencia física perpetrada debido a que una mujer no se comporta como mujer, no luce como mujer. Generalmente esa violencia física que se da entre compañeros sentimentales, lo más común, un hombre hacia una mujer, pero también reconocemos que puede ser, que puede darse entre agresores de cualquier género o sobrevivientes de cualquier género. También la violencia física puede ser de padre a hija, de padre a hijo, porque la sobreviviente o el sobreviviente no se comporta como un hombre, no se comporta como una mujer, no luce como un hombre, no luce como una mujer, etc. La violencia psicológica y emocional, que también se suele dar la mayoría de las veces entre parejas, pero también puede darse fuera del contexto de una pareja íntima, y la violencia económica, que en general es la privación de ingresos, necesidades básicas o recursos eh, que tiene la persona sobreviviente. Entonces, la violencia basada en género ocurre en todos los contextos, ocurre en todos los países, ocurre en todos los estratos o todos los niveles de poder adquisitivo y, 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 y ocurre a lo largo del ciclo de vida de, de las sobrevivientes. En este caso usamos mujeres para ilustrar que la mayoría de las personas que sufren violencia de género son mujeres. Y por eso ahora les presentamos un pequeño videito de los ejemplos
o los tipos más comunes de violencia basada en género que ocurren en todos los contextos. Este es un video que hizo Care Noruega para generar atención de toda esa violencia que sufren las mujeres, que sigue invisibilizada y sigue justificada o sigue normalizada eh, en, en la vida cotidiana. Bueno, les cuento que el video es un poquito fuerte y pedimos un poco de excusas por eso, pero queríamos mostrarlo como un, como una muestra de los diferentes ejemplos de la violencia basada en género. Y también, antes de ver el video, que también aclaro que es un poco triste, nuestra intención no es culpar al género masculino, no es culpar eh, a ninguno, ni generar estos estereotipos, eh, sino que mostramos este video como la manera más sencilla de entender la BBG en contextos de paz y desarrollo y los ejemplos comunes que ocurren en el mundo. Querido papá, solo quería agradecerte lo mucho que me cuidas, sin tan siquiera haber nacido. Para mí ya eres una especie de Superman por todo el tiempo que me dedicas. Sé que a mamá no le dejas ni probar el sushi. Aún así, me gustaría pedirte un favor, pero te lo advierto, va sobre chicos. Porque como ya sabes, me convertiré en una chica. Y eso significa que antes de los 14, los chicos de mi clase ya me habrán llamado puta, zorra y muchas otras cosas. Pero no pasa nada, es algo normal. Solo lo hacen para divertirse. O sea que no tienes por qué preocuparte. Puede que hasta tú mismo lo hayas hecho de jovencito. Me refiero a dar alguna vez una palmadita en el trasero a alguna chica sin su permiso, solo por hacerte el valiente. Y estoy segura de que tu intención nunca sería la de herir a una chica. Aún así, hay personas que no entienden ese tipo de bromas. Hay gente a la que no le hace mucha gracia. Y aunque parezca extraño, no solo le pasa a las chicas, también le ocurre a los chicos. Cuando cumpla los 16, más de uno intentará meterme la mano en el pantalón o entre la ropa interior. Yo estaré tan bebida que casi no podré tenerme en pie. Tiene gracia. Pero si me vieras te morirías de vergüenza. Una chica como yo, borracha. Con 21 puede que ya me hayan violado. Pero no te preocupes. Con 21 yo podría irme a casa en el taxi de aquel chico. El hijo del tipo con el que solías nadar todos los miércoles. Sí, el hombre que te contaba todos esos chistes tan fuertes. Aunque bueno, solo son chistes y a ti te hacían mucha gracia. Pero si te hubieras enterado de que abusaba de mí, le hubieras contestado de otra forma. Porque claro, no ibas a saberlo. Solo era un tipo que contaba chistes. Tú solamente querías ser amable con él y de todas formas no era asunto tuyo. Pero su hijo, criado con ese tipo de bromas, acabó siendo el mío. Pero al final conocería a mi príncipe azul. Y tú serás tan feliz, papá. Lo serás porque él sí que me amará. Será inteligente, tendrá un buen trabajo y jugará al tenis unas 3 veces a la semana, igual que tú. Sin embargo, un día dejará de ser ese príncipe y yo no lo comprenderé. Bueno, igual estoy exagerando, pero hay una cosa que sí que sé, que no me haré la víctima. Porque tú me enseñarás a ser una mujer independiente y fuerte. Y lo seré, hasta que una noche el mundo lo sobrepase. Su trabajo, sus suegros, los preparativos de la boda, me llamará puta. De la misma manera que tú hiciste con la chica de tu colegio. Y volverá a pasar. Al día siguiente me golpeará. Lo hará cuando le conteste mal. Porque sí,
A veces puedo ser una verdadera puta, pero no pasará nada. Aún así, seguiremos siendo la pareja más perfecta del mundo. Y eso me desconcertará porque aunque lo quiera, lo odiaré. Y no sabré si ocurrirá todo por mi culpa, pero llegará un día en el que a punto estará de matarme, porque siempre acaba mal. Da igual que haya estudiado un máster, que tenga un buen trabajo, que mis amigos y mi familia me quieran y me cuiden. Nadie lo verá venir. Querido papá, este es el favor que te pido. Sabes que una cosa siempre lleva a la otra, así que, por favor, acaba con esto antes de que empiece a ocurrir. No permitas que mis hermanos llamen puta a todas esas chicas porque no lo son. De hacerlo, algún día puede que alguno de ellos crea que es cierto y no lo es. No aceptes esas groserías. No rías las de tipos como el de la piscina porque detrás de cada broma siempre habrá algo de verdad. Querido papá, sé que darías tu vida sin pensarlo para protegerme de un tigre, de un león, un coche, un disparo o un plato de sushi. Pero papá, naceré niña. Por favor, haz todo lo posible para que ese no sea el mayor de todos los delitos. Entonces, este video que resulta duro ilustra todas las formas de violencia basada en género eh, que ocurren en contextos, decir, normales, en contextos que no son de movilidad humana. Eh, y ahí sabemos que ocurre la violencia sexual, el acoso sexual, ocurre en situaciones de pareja íntima muchas formas de violencia y formas de violencia simultánea que emplea el agresor, empezando por la violencia emocional, la violencia física, la violencia sexual. Eh, y lo que queremos contarles es que eso nos, nos pasa o la mayoría de las mujeres van a sufrir violencia de pareja o violencia sexual a menos una vez en la vida. Eso es parte como de, desafortunadamente, de la historia de la mayoría de nosotras. Y sin duda es la historia de la mayoría de las personas refugiadas inmigrantes que ustedes van a encuestar. Ahora bien, a las personas en movilidad humana, eh, además de todas esas incidentes de violencia física, de violencia sexual, de acoso sexual, que les ocurrieron en sus países de origen, ellas y ellos se enfrentan a riesgos adicionales. Hay riesgos adicionales eh, en virtud de la vulnerabilidad eh, a la que se enfrentan en la movilidad. Entonces, antes de pasar a todos esos riesgos adicionales, el último mensaje que quería decirles es que la causa de la violencia basada en género eh, es el poder y el control. Si la violencia basada en género fuera un árbol, las causas más profundas de la violencia basada en género es la desigualdad entre géneros, la simetría de poder, el sistema del patriarcado que hace parte de todas las culturas y que precisamente les da a los hombres un poder que pueden explotar para agredir y un poder que pueden explotar para controlar, un poder que pueden explotar para dominar. Y a diferencia de lo que se cree, de lo que cree la mayoría, la violencia basada en género no se da por el alcohol, no se da por la pobreza, no se da por la falta de educación,
no se da por los problemas de rabia, problemas de salud mental. Porque si fuera así, todas las personas pobres o todas las personas alcohólicas fueran perpetradores de violencia basada en género. Entonces, con este árbol queremos mostrarles como esas pequeñas diferencias entre la raíz del árbol, que es la causa de violencia basada en género, que es el abuso de poder por parte de los agresores, generalmente hombres cisgénero, que también en menor medida pueden ser mujeres, pueden ser hombres homosexuales, pueden ser adolescentes, pero sabiendo que la causa es esa desigualdad de género, ese sistema patriarcal que le da a los agresores esa posibilidad de explotar su estatus. Pero ante esas causas profundas, reconocemos que hay factores que pueden hacer la violencia más prevalente, más frecuente, más común o más grave. Entonces, esos factores, si la violencia fuera un árbol, son como el sol y el agua que le permite a un árbol crecer. Entonces, cosas como el abuso de la droga, las situaciones de conflicto, la pobreza, la falta de educación, la falta de escolaridad, la falta de marcos normativos que protejan a las mujeres o que castiguen a los agresores, los contextos sociales de violencia, son factores contribuyentes. Y por último, si la violencia fuera un árbol, las ramas del árbol son los diferentes tipos de violencia basada en género. Entonces, cosas como el abuso sexual, como la violencia psicológica, como el matrimonio forzado, como las prácticas culturales nocivas que incluyen la mutilación genital femenina o incluyen la dote como práctica cultural del matrimonio, o heredar las esposas, por ejemplo. Entonces, hasta ahí como nuestros conceptos básicos de la violencia en género en todas las situaciones. Pero como les veníamos contando, a esas, en todos los contextos, las personas refugiadas e inmigrantes cargan con esas más otras típicas de la movilidad. Entonces, también partimos por la base o por el hecho que en casi todos los contextos de emergencia, la violencia de pareja íntima sigue siendo la forma más común de violencia basada en género. Entonces, eso significa que muchas de las mujeres que ustedes encuestarán habrá sido agredida o está siendo agredida por una pareja o expareja. Y en esas circunstancias no van a ser víctimas de solamente un tipo de violencia. La situación más común es que un agresor utilice varias formas simultáneas para controlar, para agredir, para humillar a su pareja, que va desde la manipulación, las agresiones verbales, los celos, pero también violencia física y violencia sexual. Hay otros factores también que son comunes como factores de riesgo en la población en movilidad. Por ejemplo, hay esos estereotipos nocivos hipersexualizados de las mujeres venezolanas, de las mujeres
están sexualmente disponibles, que es fácil tener sexo con ellas, que es fácil tener sexo con ellas a cambio de dinero, a cambio de empleo, a cambio de recursos, y que ellas van a decir que sí, y además porque son bonitas y sensuales. Entonces, todos esos estereotipos nocivos que se han inscrito en el imaginario colectivo se vuelve un factor contribuyente a que en tránsito o en destino muchas, por ejemplo, haya personas, por ejemplo, dueños de hoteles, guardas de seguridad, arrendadores, empleadores, que les digan a las personas refugiadas inmigrantes, bueno, yo lo dejo pasar, yo la dejo quedarse, pero no se preocupe, no, esta noche salgamos. Y, y a simple vista no se trata de explotación porque la persona dijo que sí, pero en realidad, en una situación de esas, una persona refugiada inmigrante está haciendo que sí solamente porque tiene una necesidad, entonces su voluntad está, eh, el consentimiento es viciado y por lo tanto no, por lo tanto es nulo. También reconocemos que hay mucho riesgo a la explotación sexual eh, perpetrado por el crimen organizado, pero también por civiles, personas de la comunidad de acogida, autoridades, etc. Y el último mensaje es que todas estas formas de violencia basada en género, en situaciones de movilidad, son, primero, tremendamente dañinas. Segundo, tremendamente vergonzosas. Y uno sobreviviente siente miedo eh, debido a las consecuencias emocionales de la violencia basada en género. Pero además de eso, la situación se complejiza eh, porque muchas veces las personas van a sufrir en silencio, no van a pedir ayuda, porque desconfían en los servicios prestados por los estados receptores. Si están en situación irregular, también temen ser deportados, temen ser discriminados en el mejor de los casos. Y en general, la mayoría de las personas sobrevivientes sufren en silencio, en contextos de paz, pero más aún en contextos de movilidad. Entonces, finalmente, a lo que vamos habiendo y el mensaje que queremos dar y los tips que van a resultar más concretos para ustedes al encuestar a personas refugiadas inmigrantes, tanto en tránsito como en destino, es primero que queremos medir es el riesgo al que se enfrentan de violencia de género o identificar aquellas situaciones. Las personas reconocen que pueden estar en riesgo o ser más vulnerables a la violencia basada en género. Y a la hora de hacer preguntas, nuestra primera regla de oro es nunca preguntarle a la persona encuestada si sufrió BBG. Primero, porque eso no es ni siquiera el objetivo de las encuestas. El objetivo de las encuestas, ojo, es el riesgo, no los incidentes. O no lo reduciríamos necesariamente a los incidentes. Pero como factor más importante es que preguntarle a cualquiera de nosotras y sobre todo preguntarle a una persona que está lejos de su red de apoyo, no se siente protegida, eso la va a hacer sentir culpable. También la va a hacer sentir vergüenza.
y por ende también puede ser revictimizante y profundizar más daños psicológicos que tuvo por haber sufrido violencia. Entonces, lo mejor es nunca preguntar, ¿usted sufrió violación? ¿A usted la violaron? ¿Usted? Entonces, mejor hacemos preguntas de las encuestas y nuestra recomendación es que simplemente escuchemos las respuestas de los peligros que reconocen las personas encuestadas. Y oigamos y analicemos si algunos de esos miedos que tienen o algunos de esos riesgos que reconocen o alguna de las situaciones que les podría pasar son ejemplos de alguna forma o algún tipo de violencia de género que vimos anteriormente. Entonces, para cerrar, la recomendación, y repetimos, es oír las respuestas de las personas encuestadas y, e indagar si se trata de la violencia sexual o del riesgo de la violencia sexual, acordándonos que la violencia sexual no es solamente el acto sexual con penetración, que es la violación sexual, pero también es comentarios sexualizados acerca del cuerpo o el comportamiento sexual o la disponibilidad sexual, las invitaciones sexuales, tocamientos sin consentimiento, masturbación en público para intimidar. También hay que analizar si estamos hablando, si una persona encuestada habla de la violencia emocional o la violencia psicológica, generalmente perpetrada por la pareja, pero también puede ser por alguna persona en, en una posición de poder que perpetra este tipo de violencia psicológica eh, por motivos de género. Generalmente o sea, los celos, la manipulación, las, los insultos, las humillaciones con palabras como puta, palabras eh, denigrantes como zorra, que le apuestan al comportamiento, que vilifican el comportamiento sexual. Eh, entonces, otro tip es indagar si la persona encuestada está hablando de violencia económica, por ejemplo, un esposo que le confisca sus ingresos, eh, un padre que confisca los ingresos eh, porque una mujer no es capaz, o con la excusa que una mujer no es capaz de administrar. Eh, También analizar eh, si la respuesta de una persona encuestada hace referencia a una situación de posible explotación sexual. Alguien que le haya propuesto eh, tener relaciones sexuales o hacer favores sexuales eh, en una situación de asimetría de poder y donde el agresor es la persona del que la sobreviviente depende para empleo, para acceso al territorio, para alimentos, etc. Y finalmente, eh, queremos dar algunos ejemplos, sabiendo que las personas encuestadas no les van a decir a ustedes necesariamente, tengo miedo a la violencia física, a la violencia sexual, a la violencia económica. Ellos van a dar ejemplos de riesgos o de situaciones que indican riesgo de violencia de género. Entonces, va a haber frases ambiguas como he tenido o tengo problemas con mi pareja. O mi pareja es muy celosa y me pone problemas.
Y eso puede indicar varias formas de violencia física, económica, sobre todo psicológica por parte de la pareja. Cosas como, me da miedo mi expareja. Y esto es súper importante porque la mayoría de los feminicidios se dan cuando una pareja ha abandonado a un agresor. Porque cuando el agresor pierde el control es cuando más es propenso a retaliar. Entonces, cuando alguien dice, es que yo no puedo volver a Venezuela o a X país porque allá está mi pareja y me puede hacer algo, indica un riesgo de posible feminicidio. Cosas como mi jefe o mi empleador se pasa conmigo, me hace sentir incómoda en cómo me mira, quizás indica acoso sexual. O tuve que hacer algo de lo que no quiero hablar para acceder a mi casa, para acceder a transporte, para acceder a un lugar donde dormir con mi hija, para acceder a trabajo, puede ser un ejemplo de explotación sexual. Cosas como los hombres en la calle pueden abusar de mí, pueden hacerme daño. Esas frases genéricas como abuso, como daño, en la mayoría de las circunstancias se refieren a situaciones de riesgo de violencia sexual. Entonces, ese es simplemente nuestro mensaje, que oigamos, analicemos las respuestas y las comparemos con todos estos ejemplos de violencia basada en género que hemos escuchado. Y por último, y para cerrar, queremos mostrarles un video de qué hacer si alguien voluntariamente les revela violencia basada en género al ustedes hacer una pregunta acerca de los riesgos. Esas situaciones no van a ser tan común, pero nuestro compromiso y nuestro deber desde el punto de vista ético es poder comunicarnos apropiadamente con la persona sobreviviente, poder escucharla, poder contener, poder orientar. Entonces, aquí los dejamos con un video de qué puede hacer cualquier persona, no especialista de violencia basada en género, e incluso ustedes, las personas que hacen encuestas, si alguien les llegara a revelar un incidente. La violencia de género es una de las formas de violencia más comunes. Las mujeres, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia de género, pero esta también puede afectar a los niños y hombres, a las personas ancianas y a aquellas con discapacidad. Este video está destinado a trabajadoras y trabajadores humanitarios que pueden entrar en contacto con personas que les confíen incidentes de violencia de género durante situaciones de crisis humanitaria. No es fácil revelar un incidente de violencia de género. Por lo tanto, apoyar a las sobrevivientes que deciden hacerlo es una cuestión delicada y sensible. Si una sobreviviente se dirige a ti para confiarte un incidente, asegúrate de responder de inmediato a las necesidades urgentes de esa persona y de que, tanto ella como tú, estén seguros y a salvo. Escucha atentamente y trata confidencial. No pidas detalles ni registres ninguna información sobre el incidente o sobre la sobreviviente. Informa a la sobreviviente de las opciones que están disponibles para apoyarla. Solo comparte información exacta y actualizada en cuanto a los servicios a disposición en esa área o región y explica cómo se puede acceder a los mismos. Si la persona te pide que le ayudes a ponerse en contacto con cualquier tipo de servicio, la sobreviviente tiene que comprender quién será informado y lo que ocurrirá a continuación y estar de acuerdo con ello. Una vez obtenido el con especialistas de violencia de género en tu área geográfica, respeta la elección de la o el sobreviviente.
No des consejos, ni trates de imponerle un servicio o asistencia si no desea accederlo. Informa a la sobreviviente de que siempre podrá cambiar de opinión y obtener apoyo en el futuro. Independientemente de que la sobreviviente decida acceder o no a los servicios, no compartas ningún detalle del incidente o datos que puedan identificarla, a menos que así lo solicite la sobreviviente misma. Siempre ten presente los principios clave de seguridad, consentimiento, confidencialidad y respeto. Solo puedes ofrecer apoyo si el incidente te fue revelado directamente por la sobreviviente. Bajo ninguna circunstancia debes tratar de buscar o identificar a las o los sobrevivientes de la violencia de género. Ello puede poner en peligro tanto a los sobrevivientes como a ti. Si alguien diferente a la sobreviviente te revela un incidente, dale información sobre la asistencia disponible para que ella la comparta con la sobreviviente. Explícale la importancia de preservar la seguridad y la confidencialidad de esa información. Es esencial capacitarse e informarse sobre la mejor manera de apoyar a las y los sobrevivientes de manera segura. Los especialistas en violencia de género están allí para entrenar y orientar a los actores humanitarios. Pregunta a tu supervisor qué servicios se encuentran disponibles en tu área. Tanto tú como tu equipo deben familiarizarse con el código de conducta de tu organización y saber que la explotación y los abusos sexuales por parte de trabajadores humanitarios están estrictamente prohibidos. Cuando no sepas qué hacer en una situación determinada, acércate a un especialista en violencia de género, preservando, claro está, la confidencialidad. Bueno, por último, queremos eh, como queremos advertirles de situaciones un poco sensibles. Muchas veces las personas que responden la encuesta estarán eh, acompañadas por sus agresores. En la mayoría de los casos, así, el escenario bastante frecuente va a ser que una de las personas encuestadas esté sufriendo violencia de pareja y su agresor esté junto a ella, esté en su mismo grupo de viaje, comparta su misma residencia. Y en la mayoría de esos casos, la sobreviviente va a negar el incidente y va a negar que ha sufrido la violencia basada en género. Cerramos con decirles que eso es normal. Revelar un incidente en esas circunstancias le haría estar en riesgo y porque el agresor sentiría que está perdiendo el control. Entonces, si eso sucede, lo mejor es no seguir indagando, no seguir preguntando. Y si alguien les llegara a revelar, ya el video nos da algunas explicaciones, unos tips concretos. Y lo más importante es que si es una situación de emergencia, como alguien necesita un médico ya, o alguien está herido, o si les revelan una violación que ha ocurrido recientemente, lo más importante es dirigirla a un establecimiento médico. Si es violación a un establecimiento que ofrezca el kit post-exposición, que solamente suelen ser los hospitales grandes designados para eso. O si es alguien que está en peligro inminente, priorizar su seguridad antes de completar la encuesta. Y si nos llegaran a revelar
violencia basada en género que no es urgente, recomendamos que esa conversación se dé en un lugar privado. Si ella nos está contando del incidente, escuchar con atención, con empatía, usar frases que fortalecen la recuperación, como lo siento mucho, para demostrar, em, para demostrar que conectamos con ese sentimiento. Eso no fue tu culpa. Gracias por haberme contado, eres muy valiente en contarme. Y por último, cerrar la conversación dirigiéndola a un servicio o, o contándoles de las opciones e información de los servicios disponibles, dejando que la sobreviviente tome la decisión por sí misma. Entonces, hasta ahí nuestra explicación. Esperamos que haya sido útil y muchos éxitos en las encuestas. Para cualquier pregunta específica pueden contactar al subsector de violencia basada en género y de ahí para adelante podríamos darles instrucciones con mayor especificidad que les permita indagar esta información en sus encuestas. Muchas gracias.